Muchísimas gracias. A veces uno se plantea escenarios, ¿no? Desde el origen de los tiempos, uno consultaba y sabía qué era lo que iba a pasar en el futuro. A lo mejor la misión y la función de Diego sea ese oráculo para presentarnos un escenario y saber cómo ese escenario se va a plantear para poder integrar el desarrollo de una región, pero fundamentalmente cuáles son las condiciones que tiene que tener la macroeconomía para poder hacer que esa integración sea no solo eficaz, sino algo mucho mejor, eficiente. Diego, bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Siempre me gusta aclarar, en el centro de estudio de la UIA, como casi todos los técnicos y en particular los economistas de la UIA, siempre es un placer venir a las provincias y conocer el territorio. Creo que un valor agregado, tengo la suerte de viajar bastante y trabajar con las unidades industriales provinciales, y un valor agregado de los economistas que estamos trabajando en la industria es que conocemos las industrias del territorio y de esa forma tenemos mayor capacidad de entender un poco lo que pasa en la micro, y a la hora de pensar políticas macro no estamos en la abstracción total del mundo de la academia, sino que podemos bajar un poco más a la realidad y entender cómo afecta la política económica, sobre todo en un sector como el industrial, donde las decisiones, como siempre cuenta Bernardo, se toman pensando a 10, 15 años y se hunde mucho capital y se amortiza relativamente en un periodo largo. Entonces, en este tipo de sectores, donde se busca la innovación, la ciencia y tecnología, el entorno macroeconómico de mediano plazo es clave, y en particular tomando en cuenta la competencia que hay a nivel internacional y en un contexto muy complejo. La verdad, para mí es un placer estar acá y compartir con los ministros, tener el lujo de compartir con los ministros de Salta este panel. La verdad que tengo una presentación, una cuestión de horario bastante larga, la voy a reducir a 3-4 elementos. Hablar un poquitito de la coyuntura de la industria este año, algunos interrogantes que hay, cuál es la dinámica que se espera para fin de año, y dejar algunas ideas pensando en qué entendemos que debe ser una política económica para el desarrollo industrial y en particular con integración regional y agregado de valor en origen. Primero, este es un gráfico bastante complejo, hay 3 líneas. La línea que da más para abajo, lamentablemente, hacia el fin del 2011 es la actividad industrial, relevada por los indicadores que tenemos en la Unión Industrial Argentina, y el resto son indicadores oficiales de construcción y el estimador mensual de la actividad económica. Podemos dividirlo en 2 partes, ¿no? Si nos vamos más hacia el 2011, vemos que las líneas están muy para arriba. Realmente el crecimiento de la industria y la economía argentina durante el 2011 fue muy importante. Como ven, la industria por encima del 7%, la construcción y el resto de la economía por encima del 8%. Este año los indicadores dan una importante desaceleración, en particular en la industria, con meses de caída de 2-3%. La actividad económica no se resiente tanto, lo que observamos es una mayor tensión en los sectores vinculados a la economía real. Las 2 rayas que dan para abajo en el 2002 son industria y nivel de construcción. Y la idea es entender, bueno, qué está ocurriendo y por qué están estos indicadores para abajo, de forma de poder abordar qué va a ocurrir en los próximos meses y en el 2013. Y la realidad es que hay factores que han influido en esta dinámica que no responden directamente a la política económica local, que han dificultado la situación y por qué se ha pasado de un terreno tan positivo en materia de actividad productiva a un terreno de desaceleración. Y hay 2-3 factores muy importantes. El primero es Brasil, esto ya es un común denominador. La economía brasileña mostró una desaceleración muy importante a fines del 2011 y sobre todo en el 2012. La industria brasileña ya se encontraba en recesión en el 2010 y esto impactó de lleno en la economía local. Y otro tema bastante importante también fue la sequía, que si bien no fue la del 2009, no se perdieron 40 millones de toneladas como la sequía de ese año, sí afectó sobre todo la producción de soja, maíz y trigo, aproximadamente en 15 millones de toneladas. La realidad es que hacia fines del año pasado uno no esperaba que venga un golpe tan fuerte de Brasil y el problema de la sequía. ¿Esto es algo que se repite en todo el mundo? No, realmente la problemática de la economía mundial es
dinámica y compleja, pero en particular América Latina no tuvo un tan mal año en 2012, sí se observa indicadores peores en Argentina y Brasil por cuestiones en particular de estos dos países. Obviamente a nivel local, se comentaba recién, aparecen otro tipo de factores. Siempre comentamos que el aumento y la tensión de costos no afecta a todos los sectores por igual. La industria tiene la particularidad de competir en los mercados internacionales y en el mercado interno, más allá de algunas cuestiones vinculadas a la administración del comercio, se compite con las importaciones. Entonces, cuando aumentan los costos locales, a la hora de trasladar a precios, no es lo mismo tener un servicio o un hotel o un comercio donde si hay demanda uno puede combatir estos aumentos de costos, cuando uno quiere trasladar al mundo los problemas que puede haber localmente, se complica más aún en un escenario global que se caracteriza por haber deflación en productos industriales, ¿no? Los commodities aumentan, pero hay deflación en productos industriales, entonces es mucho más complicado poder competir en los mercados internacionales. Si a mí me preguntan, claramente los factores exógenos influyeron fuertemente y los factores endógenos, como nos gusta llamar a los economistas, le metieron un poco más de ruido y por eso los indicadores en estos meses están en terreno negativo. Sin embargo, y ahí puse un más, no es una cruz, lo aclaro, siempre hay elementos positivos, digo, con relación a lo que se viene pensando en fin de este año y en el 2013. La realidad es que más allá de las cuestiones de regulación cambiaria, de la administración del comercio, todas estas medidas se dan en un contexto donde nada indica un problema real de crisis externa. ¿Qué es la crisis externa? Que faltan dólares genuinamente, que no hay forma de importar ni por casualidad por 70.000 millones de dólares. Más allá de la caída de importaciones de este año, 5%, seguramente terminemos igual que el 2011, es el año de mayor importaciones en la historia de Argentina después del año pasado. Se redujeron un poco las importaciones con la actividad, pero siguen siendo en términos históricos muy altas. ¿Y por qué se puede eso? Porque hay dólares de exportación para satisfacer eso. Hay reservas internacionales y, como se mencionaba recién, el nivel de deuda del gobierno en dólares y de las empresas es muy baja. Ni hablar de la familia. La familia prácticamente no tiene deuda de mediano plazo. Esto puede ser una dificultad para consumir y para invertir. Desde el punto de vista de la macro, amplía los horizontes en términos de no percibir que haya una crisis relevante, ni mucho menos como en el pasado, en los próximos años. ¿Sí? Hay problemas en la coyuntura local, también a nivel global, pero sin embargo la situación patrimonial de empresas y de gobierno no tiene nada que ver con lo que sucedía hace 10 años. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos herramientas de política económica para solucionar los problemas, ¿no? Todavía hay mucha espalda para poder atacar los problemas que hay de forma de recuperar un sendero de crecimiento económico a fin de este año y sobre todo el 2013. Entonces, para terminar un poco la idea de mi presentación, digo, y pensando ya en lo que va a pasar o creemos que puede pasar hacia fin de este año y el año que viene, hay dos elementos positivos. Lo que jugó en contra este año seguramente no va a jugar en contra el año que viene. La cosecha va a ser mucho mejor, se estima que va a ser récord en términos históricos. Después podemos discutir qué tipo de calidad de cosecha, cuál es la matriz deseada de producción agropecuaria y demás, pero en términos de volumen va a ser muy importante. Los precios internacionales se recuperaron este año fuertemente. La cosecha de este año no se liquidó a estos valores de soja. El año que viene se va a liquidar un valor bastante importante. Y por suerte Brasil se está recuperando. Tibiamente, no es que podemos hablar de un mercado que va a estar creciendo al 6-7% como en el 2010, pero va a salir de ese terreno negativo. Ya esas dos cosas van a dar un aire a la economía argentina, ¿no? Si a eso le sumamos que en términos de divisas, el año que viene no se va a pagar casi con seguridad el cupón PBI, que son 3.000, 4.000 millones de dólares, estamos hablando aproximadamente de 15.000 millones de dólares más para el 2013. Esto lo digo lento, así termino. ¿Sí? Mejor cosecha, mejor situación en Brasil, más exportaciones de autos y de productos industriales, mejores precios, son 15.000 millones de dólares adicionales. ¿Qué quiere decir esto? Que las tensiones en muchos aspectos van a aliviarse y se puede repensar un poco, salir de algunos esquemas tan rígidos
y flexibilizarlos para dar un poco más de previsibilidad en inversiones y lo que tiene que ver con esquemas de financiamiento y ahorro. Por otro lado están las cuestiones locales. Desde el punto de vista internacional, todo genera, los indicadores dicen que van a estar mejor las cosas el año que viene. Desde el punto de vista local, bueno, se comentaba recién, acá está la cuestión de costos, tipo de cambio, demanda y salarios, digo, una cosa que siempre rescata el presidente de la UIA, para las regiones y para las pymes, también para las grandes empresas, el salario es un costo importante, pero también es mercado. Entonces, ¿cómo compatibilizar que el salario real siga creciendo, que motorice el mercado interno, que se compatibilice con los mercados externos, en un contexto de reducir los costos? Es el gran desafío de la Argentina. ¿Cómo lograr que crezca el salario real y el mercado interno, pero, como decimos los economistas, en un terreno nominal, un terreno de variables nominales más bajo? ¿Cómo logramos no que haya siempre tensión con el tipo de cambio, sino que todas las variables aflojen en forma coordinada? Ahí está el gran desafío de los próximos 2 años, ¿no? Cómo bajar la nominalidad de la economía y ordenar las variables macro. Esto es muy difícil, porque crecer, distribuir en un país como el nuestro, que a diferencia del resto de América Latina tiene una fuerte historia distributiva, a veces comparamos Argentina con Perú, Perú ha crecido en los últimos años, es un país vigoroso, pero tiene 80% de informalidad, Argentina tiene 30% de informalidad, prácticamente no hay trabajadores sindicalizados. Esto es una realidad positiva desde el punto de vista distributivo, pero que a los economistas nos complica un poco pensar estas cosas, digo, porque son datos de la Argentina, entonces a la hora de hacer política macroeconómica la cuestión es bastante más compleja. Hay una historia distributiva fuerte en la Argentina. Y lo segundo, también que nos hace más complejo la cuestión económica, es que la Argentina tiene la suerte de tener un montón de sectores productivos. En el agro, ni hablar. En la industria se multiplican por 100. Entonces, la problemática de la soja, del maíz y del trigo poco tiene que ver con la problemática de la industria frutihortícola del sur. En la industria, la problemática de los sectores vinculados a los alimentos elaborados no tiene tanto que ver con los textiles, los madereros y así sucesivamente. Esta heterogeneidad productiva y esta virtud que tiene Argentina y Brasil dificulta pensar la política económica, se hace necesario que sea más sofisticada. Entonces ahí está el gran desafío, como les decía, y con esto termino, cómo compatibilizar distribución, mercado y costos, y por otro lado, cómo tener una política macro que pueda captar las problemáticas de cada uno de los sectores. La realidad es que ya por los factores positivos externos, todo indica que el año que viene la economía va a volver a crecer y la industria también. Cuánto crezca, si es más del 5% o estamos más de 3,5 o 4, va a depender, como les aparece en el cuadrito de abajo, de la capacidad de ordenar ciertas variables de la economía. La verdad que quiero agradecerles de nuevo haber podido estar acá, para mí es un placer, siempre tenemos la suerte de visitar las regiones y las empresas, me toca hacer giras con el presidente de la UIA y el resto del comité por todo el interior, y nuestra idea es cómo poder captar las problemáticas regionales de forma de trabajar en todos los aspectos que hacen a la competitividad. Termino con un mensaje positivo, la situación de este año es complicada, pero al revés de lo que ocurría hace 10 años, hoy están todas las políticas económicas disponibles para intentar solucionarlos. La clave es que haya la capacidad de poder llevarlas a cabo y, como les decía al principio de esta charla, para la industria con previsibilidad de mediano plazo, de forma de que las inversiones tengan una capacidad de hacerse con horizontes más largos. Muchas gracias.